Señor presidente, buen día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, gracias por venir. Primero que te pregunto, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer nosotros viajamos a Tierra del Fuego. Teníamos programadas algunas actividades. Las hicimos, lo que tenía que ver, por ejemplo, la visita a la planta de Newsan, que fue la verdad que una experiencia muy hermosa. Y teníamos otra visita, digamos, con los guardaparques, que también tuvimos reunidos con ellos. Digamos, no fue posible ir hasta el lugar, digamos, pero por dinámicas de tiempo, pero sí, digamos, vinieron a verme al hotel y así estuvimos ahí. Y después, bueno, la idea era hacer una caminata y bueno, nos topamos de vuelta con los violentos de siempre, que básicamente en otra muestra de intolerancia por parte, digamos, de facciones del kirchnerismo, llamaron a hacer un escrache y además a tener consignas violentas y buscar... Pero esto no es la única vez que lo hicieron, esto también lo hicieron en un acto que hicimos en Lomas de Zamora, también habían hecho grandes amenazas cuando hicimos el acto en Moreno. Es decir, esto es una dinámica que ellos están implementando para... O sea, básicamente lo que quieren ellos instalar es que yo no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia. La realidad es que después la información termina fluyendo, se termina descubriendo de que es un escrache, digamos, organizado por parte, digamos, de gente vinculada al kirchnerismo y donde además utilizan recursos públicos y además bloquean la seguridad. Por lo tanto, me parece que lo que están mostrando es la peor cara que tienen, ¿no? O sea, me parece que sirve para que la gente tenga conciencia que ellos que están todo el tiempo acusando a fascistas de todo el mundo, los verdaderos fascistas son ellos, porque los que no permiten que se exprese otras ideas son ellos. ¿Vos sentís que podés salir a la calle? Obviamente sos el presidente, hay un tema de seguridad, pero ¿sentís que podés salir a la calle y que la gente... ¿Qué te dice la gente? ¿O qué te puede llegar a decir la gente? Porque también no te puedes mover como cualquier persona, pero... Pero de hecho yo salgo a la calle y, digamos, y nunca tengo problemas. O sea, después siempre puede haber alguien que se queje, digo, eso es parte de... Cuando vos tenés una tarea como ejercer el poder ejecutivo, inexorablemente, cuando vos tomás decisiones, hay decisiones que a algunos les va a caer mejor, a otros les va a caer peor. Bueno, digo, eso es parte de la vida democrática y se resuelve vía las urnas, o sea, no vía la violencia. Es decir, el mecanismo por lo cual se resuelve es ese. Entonces, que puede haber gente descontenta, sí, lo puede haber. Es parte, digamos, de... Es más, hay un libro muy hermoso de Gary Becker que se llama Social Economics. Entonces, en un momento Gary Becker dice, bueno, mire, frente a las mismas condiciones reales sobre digamos, sobre mi vida, sobre mi economía y demás, dice, yo soy más feliz si están los republicanos en el poder. Bueno, entonces eso, digamos, es entendible. O sea, digamos, hay gente que, digamos, si hubiera 100%, nadie estaría pensando. Así es que parte de la construcción, digamos, tiene que ver que... Hay como una violencia bastante marcada, y no es de un solo lado también. Y yo no me parece que sea un buen camino y no sé cómo se frena, pero es una sociedad hoy mucho más violenta. Bueno, digamos... y no de un solo lado. El kirchnerismo, digamos, tiene como hábito, digamos, si no está en el poder, destrozar. Entonces, digo, todo tiene que ver, porque a qué, digamos, hacer referencia a violencia. Para mí violencia es querer bloquear actos, digamos, agredir gente. Digo, eso es violencia y ese tipo Las redes es violencia muchas veces. A ver, pero digamos, en las redes con un tuit nadie te lastima. No estoy tan seguro, ¿eh? Bueno, digamos... Podés generar un clima de violencia. Bueno, digamos, la primera recomendación es que si no sabes cómo funcionan las redes, no te metas en las redes. Las redes tienen determinadas lógicas y cada red social que vos uses tiene una dinámica distinta. Entonces,
tenés que aprender a convivir con eso. O sea, violencia es, digamos, cuando alguien se mete con tu vida, con tu libertad, con tu propiedad. Eso es violencia. Esa es una clase de violencia. Decir, por ejemplo, que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas. Me acuerdo de esto por lo que le pasó a Roberto Funes. ¿Eso no es violencia? ¿Y quién lo agredió? No, está bien, voy de vuelta. La pregunta es, ¿quién lo agredió? No sé quién lo agredió, pero decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas, ¿no es violencia? Digo, ¿no creen ustedes también que hay... Por eso yo de violencia, para mí hay violencia de los dos lados. No, pero no, vos, no, para mí esa diferencia que estás marcando hay un abismo. Una cosa es lo que vos digas y quieras decir. Como presidente, ¿no? Genera... Y, digamos, ¿pero qué? Digamos, entonces acá está restringido el derecho de expresarse. No, yo no. Entonces, vos puedes decir lo que quieras. Bueno, Lo que pasa es que uno puede decir lo que quiera, pero también hay que asumir consecuencias. Bueno, digo, la la consecuencia es agresiones físicas de parte, digamos, de la gente que está de nuestro lado, no hay. Es decir, y las redes sociales tienen una determinada dinámica. Si no sabemos entender de cómo van las redes sociales, ahora, la violencia física, que es la que verdaderamente, digamos, tiene consecuencias, bueno, digamos, esa es la ejerce del kirchnerismo. Te digo, no podés poner, digamos, es inaceptable poner en un mismo nivel la violencia física contra, digamos, o sea, y que va contra tu vida, contra tu libertad y contra tu propiedad, contra un tuit. Yo creo que hay violencia que es el resultado de otra clase de violencia. Digamos... es lo que yo creo. Bueno, eso, digamos, no es cierto. ¿Por qué crees que perdieron como perdieron en la provincia de Buenos Aires? Hay varias cuestiones por las que se dio el resultado. En principio, lo primero que hay que entender es que las elecciones distritales, primero, no son un buen predictor de las elecciones nacionales. Yo recuerdo cuando fue la campaña del 2023, nosotros con la estructura que teníamos no podíamos participar en todos los distritos. Y es más, en los pocos distritos que participamos, recuerdo que nos había ido muy mal. Dicho esto, lo que ocurre en una elección distrital, digamos, no tiene por qué tener corolario o implicancias en la elección nacional. Ese es el primer punto. Sí. Digo, para poner las cosas negro sobre blanco. El segundo punto era una elección donde había una disputa, digamos, territorial muy importante, donde los intendentes tenían un rol muy importante porque se jugaban la composición de sus consejos deliberantes. Por lo tanto, hicieron una elección con el formato como si fuera una elección de tipo nacional. Como si fuera elección de las intendencias. Exactamente. Entonces, de hecho, utilizaron candidaturas testimoniales, utilizaron un montón de recursos, digamos, que están reñidos con la ética, pero y además se votó con un sistema electoral que permite el fraude. Entonces, digamos, se puso toda la carne al asador y obtuvieron el resultado que obtuvieron y nosotros tuvimos un 34% de los votos. Entonces, siendo una elección que no es, digamos, ejecutiva, digamos que es una elección además puramente distrital, que fue separada. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés con cuánto ganó la provincia en el 2015 María Eugenia Vidal? No tengo tanta memoria. Con 37%. Sí, elección a gobernador, no era esta. Está bien, pero lo que digo es, nosotros sacamos 34%. ¿Que podríamos haber tenido mejor desempeño en algunas secciones? Sí, digamos, y que podríamos haber hecho cosas mejores, sí, pero cuando vos mirás cómo quedó la composición de la Cámara, bueno, digamos, la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores a nivel provincial, la mejora es sustancial. Ahora, digo, que una derrota es cierto, pero no como la forma en la que se la pintó. No bueno, son 13 puntos. Está bien, pero digamos, yo no lo estoy negando, pero estoy diciendo es una elección distrital, digamos que se votaba con otro tipo de boleta, que además, digamos, se juzgaba muy fuerte el territorio y los intendentes tenían un rol fundamental, y que, digo, la clave estuvo en si el peronismo estaba separado o estaba junto. O sea, cuando fue separado, digo, pasó con la elección de Vidal, ganó con 37%, o sea, nosotros tuvimos 3 puntos de eso.
O sea, entonces si nosotros hubiéramos achicado en algunos distritos las diferencias, nos hubiera ido mejor. ¿No crees que también la gente votó, entre otras cosas, porque no siente que le esté yendo bien? A ver, hoy la situación, digo, Argentina, lo primero que hay que tener en cuenta es que Argentina no está en el paraíso, pero que tampoco viene del paraíso. No, bueno, pero esto es un tema no menor, Antonio. Es decir, Argentina, cuando nosotros asumimos, teníamos la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Para aquellos que son muy jóvenes, en el año 1975 se generó un proceso en el cual, digamos, había un montón de controles. Cuando las cuentas no dieron más, hubo que liberarlos. Y eso hizo que la tasa de inflación se multiplicara por 6. Pensá que si nosotros teníamos el doble de ese desequilibrio, por lo menos la inflación se hubiera multiplicado por 2. Es decir, que básicamente, si la inflación viajaba al 300, se hubiera ido a 3.600. Así, casi en un suspiro. No solo eso, además, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la situación en el Banco Central era peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, cuando tuvo 5.000% de inflación. Básicamente, nosotros nos dejaron 4 bases monetarias venciendo a un día. No, porque esto es importante, porque si no sabemos de dónde venimos, o sea, es abstracta. Pero si no, hay que decir a un tipo que no vende nada. Está bien, pero bueno, está bien. Ahora yo digo, o sea, lo que voy a hacer es describir la situación, dónde estábamos, dónde estamos y dónde hubiéramos estado. La otra situación es que además los indicadores sociales eran peores que los del 2001. Y si vos hacías el sinceramiento, eran peores que los del 2002. Esa es la caracterización de la economía que nosotros, de la Argentina, que recibimos, al margen de que había 9.000 piquetes por año. Entonces, dicho esto, el camino que tenía Argentina era para convertirse en Venezuela. Esa es la realidad. Sí. Ahora, nosotros llegamos y, por ejemplo, la inflación viajaba al 1,5 diario. Si vos querés el consumidor al 25%, si querés mayorista al 54%, si la querés interanual al 300%. Bueno, hoy interanual viaja al 30%, digamos, la mensual está oscilando entre el 1,5 y el 2,5. Eso es bueno, entonces, la primera pregunta, ¿con inflación estás peor o mejor? Vamos por punto concreto, digamos, pero vamos por punto concreto. ¿Vos estás mejor con más inflación? Pero me dejás de responder. Yo digo, está claro lo que vos me planteás y es cierto que con inflación se está peor. Bueno, ahora, entonces, primer punto. Resulta que el comerciante pero de vuelta, siente que con inflación vendía más. No, eso es falso. Pero de vuelta, es falso porque el PBI per cápita caía desde el año 2011. Entonces, eso es falso. Entonces, digamos, empecemos a ponerle rigurosidad a los números. Primer punto, entonces, está claro que tenemos menos inflación y con menos inflación estamos mejor. Punto. 2, yo miro los indicadores de actividad. Cuando miraba actividad, venía en caída. De hecho, había un arrastre estadístico de 3% del PBI. O sea, si no hubiéramos hecho nada, o sea, si hubiéramos seguido con lo que venía, hubiera habido una caída del 15%. A partir de abril del año pasado, la economía empezó a repuntar. En el desestacionalizado de diciembre del 24, ya estábamos 6% arriba del de diciembre del 23. Cuando vos tomás el primer semestre, la economía está más de 6% arriba del primer semestre del año anterior. Es decir, con más actividad estás mejor que con menos. O sea, yo te hago una pregunta, ¿qué es mejor, que haya más pobres o menos pobres? Yo sé lo que me vas a contar. Bueno, está bien, pero Antonio... Pero es que yo no dudo de los números. El problema no, Antonio, es que la percepción... Está bien, yo entiendo la percepción. También. Yo entiendo la percepción. Yo lo que quiero... Pon un poquito de aire, me parece que ese calor. Ok, yo digamos, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Quiero que tengamos una configuración de dónde estábamos. Sí, eso está clarísimo. No, pero esto no es menor de cara hacia adelante, porque a mí lo que me importa es el mensaje hacia adelante. Es lo que yo creo que importa también. O sea, sí. El único mensaje que importa es de acá hacia adelante. Entonces, yo lo que quiero trazar es las dinámicas que nosotros le hemos impreso a la economía argentina. Entonces, inflación a la baja. Sí.
punto uno. Pobreza. A la baja. Han salido de la pobreza después de que se hizo el sinceramiento de precios y cantidades. 12 millones de personas salieron de la pobreza. Indigencia. Hay 6 millones de personas que salieron de la indigencia. O sea, gente que no tenía para comer, hoy tiene para comer. Inseguridad. Había 9.000 piquetes por año. Ahí no hay más piquetes. Es decir, en términos de droga, tenemos récord de incautación de drogas. Entonces, eso es cómo cambió la dinámica. Entonces, entonces ahora, por ejemplo, vos me decís, ¿la situación está dura? Sí, está complicadísima, Antonio. ¿Sabés por qué? Porque hay 31% de pobres. Es un montón, es una herida enorme. La pregunta es, ¿vos creés que se resuelve así con un chasquido o requiere crecimiento económico? Pero para ahí, ese es tu escenario real, el escenario de los números y las estadísticas. Ahora yo te digo, ¿y por qué el Ditela, el índice Ditela, que la verdad que no puedo decir que Ditela es kirchnerista, te pone al gobierno con el índice de confianza más bajo desde que asumiste? Es decir, algo pasa. Obvio. Que todo lo que se logra, que sin duda se está logrando, es indiscutible la baja de la inflación, es indiscutible que eso te trae directamente baja de pobreza, pero también es indiscutible que hoy la economía está frenada y que no se percibe. Y yo no lo dudé eso y no lo puse en duda. Ahora lo explico. Vamos adelante. Pero ahora lo explico. ¿Por qué el índice de confianza en el gobierno entonces está en el nivel más bajo? Porque se desaceleró fuertemente la actividad económica. Concretamente, Sí. hay un dicho, digo, que conocen los que juegan ajedrez, vos podés jugar con las blancas, pero ¿qué pasa? Sí. Las negras también juegan. Bueno, claro. exacto. Entonces, la economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año. Muy fuertemente, digamos, y venía acelerando hacia el 8%, digamos, en algún momento. Eso era lo que estaba pasando. La inflación a la baja. Digamos, la inseguridad fuertemente cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto daba un contexto electoral que era muy positivo para el gobierno. Sí. Bueno, del otro lado decidieron empezar a atacar. Es decir, y salieron a romper todo. O sea, básicamente lo que vos ves es un esquema destructivo instrumentado desde el Congreso de la Nación de intentar de romper todo lo que hizo el gobierno. O sea, digamos, hay una vocación destructiva. Entonces, en esa vocación destructiva, la consecuencia de esto es que te aumentó el riesgo país. Cuando te aumenta el riesgo país, se te dispara la tasa de interés y al dispararse la tasa de interés, se te frena la actividad económica. Entonces, vos te venías llevando una actividad económica y ahora te encontrás con que no tenés demanda o que los pedidos que tenías ahora tenés menos, que el flujo de negocios ahora está mucho más lento y claramente es la consecuencia que vos tenés un grupo de forajidos tratando de romper todo el tiempo, entonces eso tiene consecuencias. Es decir, no es gratis, no es gratis. O sea, lo que hay que entender es que la vocación destructiva del kirchnerismo, que está dispuesta a romper todo porque lo único que le importa es el poder, no es gratis. ¿Y vos creés que en todo eso errores como haber roto relación con los gobernadores no juegan? ¿Los audios y las sospechas de corrupción en el caso de Españuelo, Landís, no juegan? ¿Libra no juega? Ahora lo de Esper, ¿vos creés que todo eso no juega? A ver, no estoy diciendo que no juega. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Vamos por el caso de los gobernadores. Lo que hay que entender, digamos, cómo funcionan estas dinámicas. Esto es muy importante. Nosotros con los gobernadores, con los que tenemos afinidad, seguimos teniendo una excelente relación. De hecho, podés ver cómo la agenda, digamos, de Lisandro Catalán, nuestro ministro del Interior, está muy activa, digamos, o sea, cómo funciona la agenda del jefe de gabinete Guillermo Francos. Pero una de las cosas que pasa es que vos estás en un año electoral. Y aun cuando vos seas parecido, digamos, vas a tratar de exacerbar esas diferencias porque es un año electoral. Si en el medio el verdadero opositor y el mayor miembro del Partido del Estado, que es el kirchnerismo, quiere romper todo, la consecuencia es que estos grupos que están en situaciones intermedias van a tratar de exacerbar sus diferencias. Es decir, es propio del año electoral. Es decir, si uno no entiende cómo funciona la lógica del año electoral, entonces sumás. Es decir, que a vos no te sorprende lo que está pasando. No, porque básicamente tenés una fuerza destructiva, que es el kirchnerismo,
Y como estás en año electoral, los que, digamos, con los que podés tener un diálogo razonable, tienen incentivos a exacerbar sus diferencias. El gobierno no cometió errores. Digo, a ver, todo aquel que hace cosas comete errores. Está bien. Es decir, el único que no comete errores es el que no hace nada. Yo, digamos, suelo hacer un ejemplo que a mí me encanta mostrar, lo que es la final de Boca contra el Milan en Japón. Terminan yendo a los penales, o sea, Boca gana por penales y Bataglia había errado el penal. Va un periodista y le pregunta a Bataglia qué se siente haber errado un penal. Y Bataglia, con una sabiduría enorme, le dice: ¿vos pateaste alguna vez un penal en una final del mundo? O sea, los penales lo erran los que patean, digamos, los que no patean y los que están en la tribuna menos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, es decir, cuando vos hacés, hay chance de que cometas errores. Y si haces mucho, bueno, también, digamos, tenés chance de cometer muchos errores. O sea, eso es, digamos, lo electoral. No voy a escapar de ninguna de las preguntas, porque me hiciste varias. Sí. El otro tema que vos me dijiste es Escuchas. el de las escuchas. Digamos, Primero, ¿vos creés que es la voz de Españolo? ¿O vos dijiste en un momento inteligencia no, artificial? a mí no me importa si es o no la voz de España. Voy a ir al core. Sí. Voy a ir al core. El core es que lo que dice es falso. Okay. Primer punto, o sea, lo que dice es falso, independientemente que sea o no la voz de él, independientemente de si la escucha es ilegal o no. O sea, no me importa, de eso no me importa nada, digo, te diría técnicamente. Lo que sí me importa es que lo que dice es falso. Básicamente, en política, digo, quizás la gente no lo sabe. Esto, digo, yo lo aprendí cuando me metí en este trabajo, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otras personas. O sea, Sí. de hecho, Era un funcionario tuyo, ¿eh? está bien, pero, a ver, es muy normal en política que vos te vayas encontrando con personas que se juntan con otras personas y se ponen a hablar pestes de todo el mundo y después, digamos, no hay ninguna prueba de nada. O sea, yo lo llamo chimento de peluquería. De hecho, a varias personas en mi transcurrir de la política que me tocó vivir, que hacían ese tipo de cosas, los eché a todos. Ese es el primer punto. Y respecto del caso estricto de Españolo, o sea, conmigo nunca tuvo esas charlas. Digamos, o sea, las que eran los domingos, te imaginas que hablábamos de ópera y demás, Sí, sí. y las que y después hay un trabajo que él había hecho que era muy bueno, que era todo el tema del combate al antisemitismo. Y ese fue un trabajo, digamos, en el cual, digamos, yo estaba involucrado muy, muy fuertemente en ese tipo de cuestiones. Dicho esto, ahora, después hay otra serie de temas, que es el montado de una red de espionaje paralelo, o sea, digamos, que espiar a una persona está mal, y encima además, o sea, te pusiste a espiar al Poder Ejecutivo. Es decir, en ese sentido, yo ya había hecho antes una denuncia sobre Jorge Rial y Mauro Federico, donde básicamente Mauro Federico termina confesando de que a pedido de Rial habían montado una red de espionaje, digamos, para hostigarme con mis perros. Pero dicho, o sea, o como yo les digo, mi chiquito de cuatro patas. Pero decime, a ver, concretamente, ¿vos confías en Españolo? ¿No crees que Españolo puede ser un funcionario o un exfuncionario corrupto? A ver, lo que yo digo es lo siguiente: si él hubiera visto eso, Sí. en cumplimiento de los deberes de funcionario público, lo debería haber denunciado. Está Como claro. no lo denunció, al tomar, digamos, conocimientos públicos esos audios, sean tomados ilegalmente o lo que fuera, que te digo de vuelta, es un elemento de 25º orden, lo desplacé porque tendría que haber hecho esa denuncia. Y además, cuando me entero que se la pasaba hablando mal de otros funcionarios, Sí. era obvio que lo tenía que desplazar. O sea, por lo tanto, es más, hasta llegan a cuestiones ridículas. Por lo tanto, la realidad es que todo eso es falso. ¿Por qué Karina no habló hasta ahora del tema? A ver, la pregunta es, yo te lo hago al revés. ¿Mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho? No, pero... Y entonces, bueno, digamos, ¿por qué no, crees que, digamos, cambiaría su forma de ser? Porque están sospechándola, ponen en duda la honestidad y hablan de una coima de un 3%. Digo, Bueno, sí, bueno, pero está bien, pero eso es absolutamente ridículo, porque vos sabés que cuando nosotros llegamos, Andís estaba bajo la órbita de, ¿cómo es? La Secretaría General. Sí, el Ejecutivo. Sí. Exactamente. Y lo primero que hizo mi hermana
se la sacó de encima, la mandó a Capital Humano. Sí. Sandra dijo que no quería tener, digamos, las cosas de salud en Capital Humano. Entonces, lo que hubo que hacer es crear el Ministerio de Salud. Y de ahí, entonces, desde Capital Humano se mandó a Jefatura de Gabinete y de Jefatura de Gabinete a Salud. ¿Sí? Entonces, si vos te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el 3? Es ridículo, no resiste el menor análisis. Entonces, y además, digamos, de vuelta, la claridad, digamos, del momento, de la operación, es bastante evidente. Y además, ¿quién es el que levanta el dedo acusador? Porque si vos me decís que te está levantando, digamos, alguien con autoridad moral y encima te está levantando el dedo, un tipo que es un mentiroso. Es una escucha de un funcionario del gobierno. Está bien, pero también, digamos, aquellos que estén, digamos, ¿sabés qué? Vos te pones a escuchar a un montón de gente de la política y te puedo asegurar que hay el 80% de la gente se dedica a decir este tipo de tonterías. O sea, desconozco el motivo por qué gente de la política vive haciendo eso. O sea, pero de vuelta, existe. ¿Vos confías, no? Obviamente, en Karina Milei lo sé que sí. Absolutamente. Lule Menem, que él también lo menciona. Trabaja con ella y, digamos, y claramente no hay ningún problema. O sea, digamos, esa dependencia ni siquiera está cerca de ellos. Martín Menem. Confianza total y absoluta. Te paso al otro tema que saltó en estos últimos días. Espert, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta a lo mismo. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, digo, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, digamos, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, digo, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay digamos... Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000 Sí, mira, ligado al nombre de Espert, mira, yo te voy a decir algo. la causa en los Estados Unidos. También, digamos, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, digamos, dígitos en dólares y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, digamos, se hizo la demanda Espert y la ganó. Entonces, digo, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, Bueno, es parte de las... Pero es que esto es parte... Lo que pasa es que no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, que avance la justicia. Es decir, digo, lo que sorprende es que esto justo aparece ahora, en este contexto. Son cosas, digo, raras, ¿qué querés que te diga? Digo, ya fueron por eso en el 2019, después por el 2021. O sea, entonces te meten todo este ruido de vuelta en el periodo electoral. A ver, no nos olvidemos. Enrique Olivera en el 2005, de Narváez en el 2009, a la señora Bullrich en el 2017, digamos, se lo hicieron a Espert en el 19. Digo, es parte, a ver, es parte de la franquicia. El socialismo del siglo XXI, no, porque hay que entender que es algo más amplio, tiene esta metodología. O sea, los tipos trabajan y construyen sobre esto. Y es una metodología que la tienen desarrollada hace 35 años. Dicho esto, ¿sí? La franquicia local, que es el kirchnerismo, dio claramente, cuando llega el momento electoral y se ven amenazados, recurren a todo este tipo de trampas. Bueno, mi esperanza es que las personas, con el correr del tiempo, vayan identificando este modus operandi y que se den cuenta que son, digamos, una banda de forajidos. Te traigo a la parte de nuestra vida diaria. ¿Qué nos va a esperar? Es decir, vamos a suponer que ganan el 26 de octubre. No tengo dudas. ¿Qué cambia el 27? No tengo dudas que vamos a ganar el 26 de octubre. ¿Qué cambia el 27 de octubre? Después te voy a preguntar qué pasa si pierden. Bueno, en principio lo que nosotros vamos a ver es que va a haber una fuerte baja de la volatilidad. Bien. Entonces, todo lo que es el escenario a futuro, Dios, va a estar clareado. Es decir, vos te vas a encontrar con una situación donde la incertidumbre que hay hoy, digamos, generada por el ruido que continuamente está... Porque vos viste cuál es la única propuesta que tiene la oposición. No, la verdad, a ver, esto siendo completamente objetivo, no hay propuesta. No, sí tiene una propuesta. Es romper lo que hicimos nosotros.
Bueno, eso se está viendo en el Congreso, básicamente. Bueno, está bien, pero esto es importante que la gente tome claro. Cuando vos te encontrás con un comportamiento de ese nivel de irracionalidad, Mucha gente que dice que estaba mejor antes, ¿eh? sí, bueno, sí, seguramente los que estaban, digamos, con negocios vinculados al poder, de eso no tengo duda. Ahora, digamos, ¿estamos de acuerdo con que queremos mantener esos kioscos corruptos? Digo, Claramente no. a ver, los gerentes de la pobreza en el gobierno anterior estaban bien, estaban mucho mejor que ahora. Ahora ese curro se terminó, pero estamos de acuerdo que terminar con los curros está bien. Mucha gente que no es gerente de la pobreza y que no es funcionario ni que fue funcionario, hay mucha gente que siente que estaba mejor. Bueno, digamos, podemos discutirlo, podemos discutirlo. O sea, yo no tengo problema, yo puedo discutir todos los temas. Estoy de acá, vos me preguntás lo que se te da la gana, yo te lo contesto. Pero quiero... Entonces, te vas a encontrar con una situación donde vas a tener un derrumbe de la incertidumbre. Eso lo que va a permitir es recuperar el horizonte temporal y que vos empieces a tomar decisiones en función de una mejor perspectiva. Porque la perspectiva que trae nuestro modelo es que hacia adelante haya menos inflación, que haya menos pobres, que haya menos indigentes, digamos que terminemos de extirpar el problema de la inseguridad, ¿sí? Pero además nosotros tenemos toda una agenda de reformas hacia adelante y que también es muy importante que estas reformas sean bien secuencializadas, porque esto también es importante. Por ejemplo, vos tenés lo que es toda la agenda futuro, tiene tres direcciones. Una que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma tributaria, otra que tiene que ver con la reforma laboral y otra que tiene que ver con la apertura de la economía. Ahora, la secuencia de las reformas no es indistinta. O sea, yo no puedo arrancar con la reforma externa, o sea, con la apertura. ¿Por qué? Porque si yo abro la economía y no te bajo los impuestos, eso va a pegar sobre el mercado laboral y eso puede pegarte, ya sea o porque bajan los salarios o porque se pierde el puesto de trabajo o ocurren las dos cosas a la vez. Consecuentemente, la dinámica es, avanzamos en una reforma tributaria para poder bajar los impuestos, se liberan recursos que se transforman en inversión, eso va a generar que se contrate mayor cantidad de trabajadores. Cuando vos en el medio estás desregulando el mercado laboral, lo que vas a hacer es que además eso sea mucho más intensivo en trabajo. Por lo tanto, vas a generar muchos puestos de trabajo. Y después abrís. Ahora, como en el medio vos vas teniendo negociaciones, porque hay negociaciones, y que claramente vos vas a mandar una reforma y no va a salir el 100%, va a salir una parte. Entonces, de ahí calibrás la reforma laboral, de ahí calibrás la externa. ¿Vos crees que vas a poder negociar? Sí, claro, de hecho estamos negociando ya las reformas de cara digamos, al 11 de diciembre del 25. Sí, claro, ya lo estamos haciendo. ¿Qué pasa si te cambian la ley de DNU? Bueno, a ver, uno se tiene que adaptar a las reglas. O sea, si vos te fijás, a mí me han dicho de todo, pero yo siempre juego dentro de las reglas. Bueno, digamos, se juega dentro de las reglas. Sí, bueno, la ley de emergencia y discapacidad está promulgada, pero no está activada. Bueno, porque el problema es que nació con un defecto. Que es decir, de dónde sale el dinero. Que no está especificado de dónde sale el dinero, o sea, está violando lo que tiene que ver con la administración del Estado, donde cuando vos determinás un gasto, tenés que decir cómo lo vas a financiar. Entonces, si vos no decís cómo lo vas a financiar, tenés digamos, no es un problema del Ejecutivo, es un problema de que digamos, el Congreso sancionó una ley, determinó un gasto y no dijo cómo lo va a financiar. ¿Vos crees que si ganan las elecciones el 27 o el 28 de octubre o en noviembre, la gente va a sentir algo diferente? ¿Va a ver que se mueve algo más? Absolutamente. ¿Una economía que está parada hoy? Claro, bueno, pero es que no es menor eso, Antonio. Hoy lo que vos tenés es que la política te está llenando de ruido tu perspectiva futura, por decirlo de alguna manera. Y eso se manifiesta en los precios del futuro, por decirlo de alguna manera, y eso te hace saltar la tasa de interés. Eso lo que hace es frenarte la actividad, frenarte el empleo, ¿sí? Es más, te genera oscilaciones en la tasa de inflación, pero al margen de eso, disipado este evento, lo que vos te encontrás es que entonces la economía vuelve a recuperar. Yo te voy a decir algo, nosotros durante el 2024 hicimos muchísimas cosas. Hicimos, no solo que pusimos en caja las cuentas fiscales después de 123 años,
acomodamos en un mes, acomodamos el Banco Central en 6 meses, hicimos 9.000 reformas estructurales. Ok, nosotros tenemos esa vocación reformista y continúa y sigue en pie. Y nosotros, o sea, seguimos que queremos seguir avanzando en este proceso. Y lo que quiero decir es que la composición de la Cámara que vamos a tener hacia adelante es muchísimo mejor que la que teníamos hoy o la que teníamos cuando arrancamos. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir a la gente? Que hay un futuro mejor, que nosotros somos el modelo de la esperanza, porque fíjate que nosotros somos propuesta. La propuesta del kirchnerismo es romper lo que hicimos nosotros, es volver al viejo modelo. El viejo modelo era un modelo que arrancamos siendo un país desarrollado y terminamos siendo subdesarrollado, digamos, un país que le quitó 13-0 a la moneda, le podría quitar 3 más, o sea, un agobio de inflación, una explosión de pobres. O sea, en Argentina, cuando nosotros llegamos al poder, 3 de cada 10 trabajadores formales eran pobres. Es decir, ni siquiera el trabajo se había convertido en un elemento de movilidad social ascendente. Entonces, claro, ese modelo es tan malo que ni siquiera lo pueden declarar. Entonces, lo único que hacen es tirar piedras, ¿no? O sea, romper. Bueno, nosotros proponemos el modelo de la libertad. Digamos, ¿qué es lo que muestra que la dirección es correcta? Porque la inflación, digamos, bajó, porque la actividad mejoró, porque la cantidad de pobres bajó, digamos, la inseguridad, tenemos récord de incautación de droga. Bien, entonces, ahora, ¿hemos terminado con la tarea? No, no terminamos con la tarea. 123 años de romper todo. Mira, por ejemplo, detrás tuyo hay un edificio, ¿no? Hay una foto de un edificio. Sí, es una camarita de la ciudad, sí. Bueno, o sea, vos construir ese edificio demanda mucho tiempo. Ahora vos después vas con el sistema de los explosivos y querés lo rompes en 1 hora. Sí. Digo, viene Bombita Rodríguez y te lo dinamita y te lo hace caer en 1 hora, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que quiero decir es que construir demanda tiempo, demanda tiempo. Es decir, nosotros comprendemos, valoramos, ponderamos el esfuerzo enorme que están haciendo los argentinos, porque nosotros nunca dijimos que iba a ser fácil. Jamás dijimos que iba a ser fácil. Pero, digo, la dirección es la dirección correcta. Y no solo eso, la verdad es que estamos a mitad de camino. Entonces, estamos en un momento bisagra. Es decir, entonces, que hagamos que valga la pena el esfuerzo, porque nosotros estamos acomodando todo el desastre que dejaron. Y ya no solo, digamos, de lo que fue el desastre del gobierno de Alberto Fernández. Estamos arreglando el desastre de 123 años. Entonces, bueno, ok, pero estamos a mitad de camino. Digo, todavía falta, digo, esto no está terminado de vuelta. 31% de pobres, ¿sabes qué? Es un montón, es horroroso, es inmoral. Estoy de acuerdo. Pero es fruto, digo, de las malas políticas porque Argentina era un país desarrollado cuando arrancó el siglo XX. Entonces, nosotros vinimos a cambiar eso. Los resultados dicen que vamos en la dirección correcta. ¿Está terminada la tarea? No, falta un montón. Pero, digamos, lo que tenemos que hacer es cruzar el río. Hay que cruzar el río. O sea, y estamos en eso. Entonces, lo peor que podrías hacer es que estando en la mitad del río quieras volver para atrás. O sea, sería, digamos, demencial, sería suicida. Porque volvés a todo lo que no querés. ¿Eso sería perder las elecciones? Eso, digamos, hay que ver, digamos, a qué se llama perder. Digo, la verdad que lo que cuenta es cómo te queda la composición de la Cámara. Es decir, digamos, más allá de la pirotecnia, de cómo termine los porcentajes, lo más importante es cómo termina la Cámara. Y yo te puedo asegurar que la Cámara de Diputados y Senadores, después de el 26, va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora. Y con lo cual vamos a hacer muchísimas más cosas, porque además estamos trabajando todos los acuerdos para que a partir del 11 de diciembre del 25 empecemos de vuelta con las reformas. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que todo este esfuerzo vale la pena. Es decir, te estamos yendo en la dirección correcta, los resultados se están acompañando. Obviamente que mientras que está el Partido del Estado y están los kirchneristas tratando de romper todo, bueno, eso genera un parate, pero el parate no lo generamos nosotros. El parate, digamos, lo generaron, digamos, los orcos intentando romper todo. Si vos me permitís, voy a contar algo, digo, que Toto lo contó. Nosotros, allá por septiembre, octubre del año pasado, nosotros habíamos lanzado la dolarización endógena. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dejado fija la base monetaria amplia y había un mecanismo endógeno por el cual, digamos, se iba ampliando la base monetaria. ¿Te acuerdas que yo hablaba de que converjan las bases monetarias, la inflación, el tipo? Bueno, que esas eran las condiciones para sacar el cepo.
Y una de las cosas que nosotros vimos es que ese proceso, la gente no estaba llevando a cabo la dolarización endógena. Le habíamos dado entonces, lo que nosotros planteábamos que era un problema que en algún momento se nos iba a restringir la cantidad de dinero y, digamos, nos íbamos a meter en una situación de deflación o de matar la actividad porque justamente la economía no se monetizaba. Nuestro primer diagnóstico era, bueno, hay cepo. Ok, hay cepo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar por el cepo. En una medida única en la historia argentina, después de que el kirchnerismo le robaba las reservas al Banco Central, porque le ponía papelito de colores, lo cual es una estafa a los tenedores de pesos, nosotros decidimos revalorizarle los pesos a los argentinos. Entonces se tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la tomó el Tesoro, y con eso le pagó la deuda al Banco Central. El mayor acreedor del Tesoro Nacional era el Banco Central, es el Banco Central. Entonces se recompuso el activo del Banco Central. Frente a esa situación donde además se da la salida del cepo y era todo fiesta, ¿sabes lo que hice yo al otro día de la salida del cepo? Llamé al equipo económico y le dije, muy lindo lo de ayer, ahora tenemos que pensar de acá para adelante. Dije, hay que sanear el pasivo del Banco Central. Básicamente había unos instrumentos que se llamaban LEFI, son instrumentos que vencían a un día. A un día vencían. Entonces dije, porque todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. En ese momento, Toto me dijo, estaba todo el equipo, ¿pero no te parece que es exagerado? No, porque todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Después, de hecho, el equipo le pareció que era un escenario extremadamente pesimista. Ahora, digo, porque esta medida tuvo muchísimos detractores, de que se hizo mal, que esto, que el otro. Sí, bueno, digamos, o sea, me gustaría, digo, que haya también, digamos, honestidad intelectual y me digan qué hubiera pasado si esos 20 billones en español, no 20 billones, 20 billones en español. Más de 20.000 millones, un cero más. ¿Qué pasa si hubiera estado en la calle, en este contexto? Eso no lo dice nadie. ¿Vos te imaginás esa liquidez a un día con el Partido del Estado tratando de romper todo? Digo porque, entonces, ahora, proteger los logros económicos con eso, digo, te hago una pregunta. Vos tenés un ingreso. Con ese ingreso tenés una canasta de consumo. Sí. Mi pregunta es, si vos ahora te comprás un seguro, y un seguro potente, ¿qué te va a pasar con el consumo del resto de las cosas? Si yo me compro un seguro... Potente. Sí. O sea, te vas a gastar una buena cantidad de plata. Voy a dejar de consumir una serie de cosas porque no me alcanza el dinero. Bueno, exactamente. Digamos, nosotros, proteger el equilibrio macroeconómico que protege a los argentinos, digo, fue un seguro, ¿sí? Y obviamente, si el siniestro se presentaba, Sí. que efectivamente lo estás viendo, iba a tener consecuencias en la tasa de interés y en el nivel de actividad. Pero podemos cuidar a los argentinos. Digo, esto no es un tema menor. Es decir, ¿sabes lo que? Gobernar es tomar decisiones. Y las decisiones, a diferencia de cómo se analiza la política en Argentina y a diferencia de cómo en general la miran desde los medios, desde la política, desde distintos lugares, no es estática, no es que vos tomás una decisión y se termina el partido. Nosotros, si hay algo que se caracterizó, y esto durante la primer parte de nuestro, digamos, primer año, básicamente que era, nosotros solíamos explicar mucho el tema de los árboles decisorios. Es decir, nosotros tomamos las decisiones en función de árboles decisorios. Entonces, a veces, una decisión de corto plazo no se entiende porque no se entiende lo que está detrás. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Te lo voy a hacer con un caso más simple. Probablemente una de las cosas que más se me suele achacar de haberla tirado a la tribuna es mi discurso en Davos 1 Sí. y mi discurso en Davos 2. Digo,
agarremos, hacemos todo el rastreo, digamos, de lo que dijeron periodistas, políticos, todo era, la había tirado a la tribuna. El impacto de Davos 1 fue tan fuerte que me posicionó como el máximo referente, la ciudad de la libertad en el mundo. A raíz de eso me permitió hacer un montón de cosas en materia de política internacional. Y eso nos permitió pues, que, por ejemplo, el Fondo Monetario nos permitiera hacer la limpieza del activo. Y digamos, si ahora tenemos que un fuerte endorsement, un apoyo nunca visto en la historia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que en materia de economía tiene 3 operaciones atrás. Tiene un swap por 20.000 millones de dólares, que en caso de que Argentina necesite los fondos, Estados Unidos nos da el dinero para honrar la deuda. Por otra parte, tiene la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario y que podamos compartir los beneficios entre lo que es el precio de mercado y el precio de la par. Y además, también la posibilidad que el gobierno de Estados Unidos nos financie de manera directa. Entonces, vos fíjate, así como nosotros construimos el blindaje, digamos, o el salvataje o el seguro sobre la cuestión monetaria, también lo hicimos sobre el financiamiento. Es decir, nosotros, vos te das cuenta, nosotros ya tenemos cerrado el financiamiento del 26 y estamos buscando cerrar el del 27. Sí, todo eso, si lográs hacer acuerdos políticos, que es una de las condiciones que pone Estados Unidos. Pero de vuelta, a mí lo que hoy no lo tenés. A ver, vamos a esto. Digo, la pregunta, yo cuando digo todas las cosas que dicen, digo, a mí me gustaría que me lo vengan y me lo cuenten a mí, que yo estaba sentado en esa reunión. ¿No te pidieron acuerdo político? A mí no me hablaron de eso. ¿No te pidieron swap con China? No, eso es falso. Eso es falso. O sea, no te pidieron ni que termines el swap con China y que te quedes solamente con el swap de Estados Unidos, ni que armes una estrategia de acuerdo político con gobernadores. Sí, básicamente eso tampoco lo pidieron. No. Digamos, a ver, el motivo por el cual nosotros recibimos el apoyo es un apoyo geopolítico. El resto son operaciones domésticas para levantarse el precio. Bien. Para meter presión mediática y para poder negociar las otras partes de un lugar mejor. Preguntas concretas. ¿Es este el gabinete que imaginás va a seguir después de octubre? Bueno, ¿Sería una segunda etapa del gobierno? A ver, en principio, no, a ver, gabinete? en principio, digamos, va a haber recambios, porque, digamos, está bien. Más allá de los dos, Petri va a ganar, digamos, en la provincia de Mendoza y lo va a hacer con amplitud, y la doctora Bullrich va a ganar en Cava con amplitud. Más allá de esos nombres. Bueno, digamos, a la luz de esa situación y los cambios que tengo que hacer por motivos forzados, a mí me lleva a tener que recalibrar el gabinete para que mantenga equilibrio. O sea, lo que tiene este gabinete es que es un gabinete muy compacto y que trabaja muy bien juntos. Entonces, lo que yo, digamos, lo que tengo que volver a hacer es que volver a crear otro equipo que tenga esta compacidad. ¿Imaginás en eso participación de provincias o, por ejemplo, del PRO directo? Bueno, digo, del PRO, digamos, hay funcionarios que estuvieron en el PRO, digamos, es más, ¿de dónde venía ¿Volviste a hablar Patricia? con Mauricio Bullrich, con Mauricio Macri? Mira, yo después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, que yo entiendo que pero a quien no tiene conciencia de la política internacional minimiza los logros de lo que pasó. Además, hay otros que lo ensucian además. En ese momento, donde todo era algarabía y todo, y era el momento, si vos querés, digamos que alguien se sube al pony, ¿sabés qué hice yo? Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. En realidad había hecho 2 declaraciones y las 2 declaraciones fueron muy generosas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y que empezamos a retomar el diálogo. Así es que, digamos, estamos trabajando en recomponer, digamos, el diálogo. Digamos, la realidad es que nosotros nos llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero bueno, digamos, pero no es algo que no se pueda recomponer. Digamos, de hecho,
Es más, tuvo reuniones con el jefe de gabinete Guillermo Francos, así que estamos avanzando de la misma manera que también avanzamos con gobernadores. Yo sugeriría... Más allá de los gobernadores cercanos como Mendoza, Entre Ríos o Chaco. Pero es que tenemos que trabajar con todos. Está bien. Hay un conjunto de gobernadores que tienen afinidad. Podés tener diferencias que en el periodo electoral se exacerban porque es natural. ¿Vos nunca viste, digamos, qué es lo que pasa en los procesos eleccionarios? En general, ¿quiénes se terminan peleando? Los que son parecidos. Entonces, cuando vos aparecen estas cosas, se exacerba la diferencia. Termina el proceso electoral y estamos todos trabajando. ¿O acaso vos te crees que con algunos que hay pirotecnia verbal no están de acuerdo en que hay que hacer una reforma impositiva, que hay que hacer una reforma laboral, que necesitamos una economía más competitiva? Todos lo saben. Por lo tanto, eso te diría, está sobre ruedas. O sea, se está trabajando. Digo, ¿que es un movimiento rectilíneo uniforme? No. Pero, digamos, o sea, pero es tonto creer que hay un movimiento rectilíneo uniforme cuando además encima estás en el medio de la pirotecnia verbal de las elecciones. Listo, pero digamos, el camino está marcado, digamos, todos sabemos dónde queremos ir. O sea, es la agenda del futuro, es la agenda de la esperanza. O sea, ¿por qué? Porque te das cuenta que funcionó. Y lo que te das cuenta es que los que rompen causan daño. Entonces, digo, hay que tomarlo con más tranquilidad. Yo tengo una última pregunta y ya no te jorobo más. Qué bueno, Diego, solo te queda una sola pregunta. Sí, sos el presidente, tenés que ir a trabajar tampoco. Sí, tengo una reunión, pero... Sí, por eso. Tampoco quiero interrumpirte más el trabajo. Contame el tema internas. Mira, El rol de Karina Milei, el rol de Santiago Caputo, dos personas de tu extrema confianza, pero que se habla mucho de cruce de poderes. falso. O sea, los dos van a seguir al lado tuyo. Sí, O sea, absolutamente. Ese triángulo no se rompe. No. A ver, lo que hay que entender es que interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro. Sí, estoy hablando de gente que está... Sí, no, pero la basura que inventan, los que están afuera sobre lo que pasa ahí adentro... digo, a veces salen versiones de adentro también. Pero es que son mentiras. Son mentiras. Yo digo, me he encontrado con periodistas diciendo que yo dije tal cosa y soy yo, y yo sé que es mentira. Es decir, y te puedo hacer un track record de que el 85% de las cosas que lees en los diarios es falso. Es decir, porque lo vivo yo, digamos, o sea, soy el actor. Es más, fíjate esto, en esa mesa, digo, en la que estuve hablando con Trump, en la que estuve hablando con Marco Rubio, en la que estuve hablando con Bessent, donde el eje central de todo esto es geopolítico, le empezaron a poner un montón de cosas de gente que no estaba sentada ahí. Eso es lo que digo. Entonces, esto funciona de la misma manera. Digamos, entonces, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un objetivo. Nosotros tenemos que gobernar. A nosotros nos votaron para hacer esto. Y yo voy a dedicarme a hacer esto. O sea, yo no, digamos, hasta que no tenga que renovar el contrato electoral, mi job description está claro. Porque yo dije, yo voy a hacer esto. Lo estoy haciendo. O sea, me pongan palos a la rueda o no, pero lo voy a seguir haciendo. Una más, hablando de ese tema. Definime Argentina del 2027. Bueno, Argentina del 2027 va a ser una economía con menos inflación, una Argentina con menos inseguridad, con menos pobres y con personas que tienen salarios más altos, jubilaciones más altas y vamos a estar muchísimo mejor. ¿Sí? Digo, la Argentina del 2027 es mejor que la de 2025 y mucho mejor que la del 2023. Y se abre la posibilidad de entrar el sendero de que Argentina sea el país más libre del mundo. ¿Por qué? Porque los países que son más libres básicamente son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 50 veces menos de pobres extremos, 25 menos estándar. Para que más o menos te des una idea, si nosotros logramos consolidar este proceso, en 10 años nos podríamos parecer a España. En 20 años nos podríamos parecer básicamente a Alemania. En 30 a Estados Unidos y en 40 seríamos una superpotencia. Esa es la idea que yo les traigo a los argentinos. O sea, siguiendo estas ideas, en 10 años nos convertimos en España. Las seguimos continuando, digamos, quien venga detrás mío. ¿Me comprendés? En 20 años te convertís en Alemania. En 30 años en Estados Unidos, 40 años sos hiperpotencia mundial. Eso es lo que nosotros proponemos. El camino es la prosperidad.
Es decir, en el fondo, por eso nosotros somos el Partido de la Esperanza. Y lo que hay que saber, que nada es gratis, que los atajos que te propone la política siempre terminan mal, porque Argentina viene aplicando los atajos, hace 123 años salió todo mal. Y en el camino a la prosperidad, ahora sí te dejo, te juro, ¿no crees que el tema Garrahan y el tema discapacidad fue un error del gobierno no haber avanzado con proyectos propios y no llegar a esta situación? Dos temas que son completamente sensibles y además completamente reales. A ver, yo te hago una pregunta. Nosotros queremos que, por ejemplo, las personas que reciben pensión de discapacidad tengan pensiones muchísimo más altas. Duplicarlas o triplicarlas. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros llegamos había... 1.200.000. Sí, y cuando arrancaron eran 70.000. Sí, hace 20 años. En el 2003. Sí. La progresión de eso, diría que hoy tendrían que ser 100.000 los casos. Hay 1.200.000. No, pero a mí me parece fantástico. No, la pregunta es, pero la pregunta es, ¿vos estás de acuerdo con que se den pensiones a quienes no lo merecen? No. Entonces, vamos por partes. Pero también creo que después de casi 2 años de gobierno tendrías que tener la auditoría recontrahecha. A ver, quiero ir por partes. Dicho esto, nosotros tenemos como intención que aquellos que verdaderamente necesitan las pensiones, subírsela lo más posible. Ahora, la vida tiene restricciones, hay algo que se llama restricción presupuestaria. Entonces, lo que tengo que hacer es, básicamente, ahorrar los recursos donde no deberían estar y digamos, redireccionarlo hacia lo que quieren. Bueno, es lo que estamos tratando de hacer. No es tan fácil y demanda tiempo y es más, hay auditorías en cursos, o sea, es más, la agencia está intervenida por el doctor Vilches, o sea, estamos avanzando, o sea, se está trabajando fuertemente, pero esa es la verdad. Ahora, ojo, porque así, digamos, también había escondido detrás de eso maniobras políticas. Y cuando vos tocas, una de las grandes virtudes del socialismo del siglo XXI, y en especial en la franquicia local, que es el kirchnerismo, es que esconden los curros detrás de causas nobles. Entonces, cuando vos vas a tocar al corrupto, dicen, vos estás atacando la causa noble. Y eso es mentira, porque en realidad lo que nosotros decimos es, tenemos recursos finitos. Si podemos determinar a ciencia cierta quiénes son los que verdaderamente necesitan la prestación... Sí, pues ya son 2 años, bueno, prácticamente. Bueno, digamos, del otro lado también tenés la máquina de impedir, Antonio. O sea, esto, digamos... ¿Y el Garrahan es lo mismo? Es la misma lógica. De hecho, digamos, fíjate cómo se fueron recomponiendo los ingresos del Garrahan. Entonces, y además fue de las partidas que más subieron. O sea, no es que... Porque vos lo que tenés que hacer es mirarlo en relativo a las otras partidas. Entonces vos, por ejemplo, me podés decir, no, bueno, pero le dimos 250% para redondear. Y te parece poco. ¿Sabés cuánto subió mi sueldo desde que asumí a hoy? Nada. 0. Tengo frisado digamos, el Poder Ejecutivo. Y bueno, digo, con lo cual, digamos, o sea, yo sé lo que es hacer esfuerzo porque lo estoy haciendo. Es decir, yo no ajusté mi remuneración. Sí. ¿Por qué, si esto es así, no se pudo evitar 2 proyectos en el Congreso que terminan generando, si querés, un impacto mucho mayor en el Porque de vuelta, sido, pero Antonio, pero es que no, pero el problema es que vos estás partiendo de un supuesto que no es real. Es decir, el supuesto es que vos asumís que vos tenés ganas de arreglar un problema. Sí, claro, sí, obvio. Bueno, la otra parte no quiere arreglar el problema, la otra parte quiere romper. Ese es el problema. Entonces, la otra parte, digamos, el tango se baila de a 2. Y cuando del otro lado el tipo te puso una pistola en la cabeza, las respuestas óptimas varían sustancialmente. ¿Qué? Se me siguen ocurriendo cosas. Dale, tranquilo. ¿Qué le dirías a los productores que escucharon que las retenciones bajaban a 0 y terminaron viendo que terminó siendo un negocio básicamente para 4 o 5? Falso. No, falso no pasó eso. Falso. Falso. Las de granos, pues las de carne falso. Sin cupo. Falso. Se anuncia una norma. Sí. ¿Qué es? Hay que liquidar, o sea,
vos era un cupo de 7.000 millones de dólares O a finales de octubre. o al 31 de octubre. Lo que ocurriera primero. Se marca una regla. ¿Sí? Esa regla, cuando una de las restricciones se dispara, ya estás. Sí. Queda ahí, ok. Entonces, se llegó a 7.000 millones, cortó. Sabemos claramente que los productores en general a esta altura no tienen Pará un poco, dame un segundo. Sí, dale. Vos, en realidad, la exportación se hace vía comercializadoras. Ahora, ¿vos sabés cuánto, antes de la medida, sabés cuánto estaba la tonelada de soja para...? No me acuerdo, pero... No, bueno, yo sí te lo voy a decir. $295. Sí. ¿Sabés cuánto está hoy? $350. ¿Te das cuenta que sí se beneficiaron los productores? Yo tengo mis dudas. No sé cuántos productores quedaron con soja en stock. Bueno, Me parece a que ver, todo el stock pero lo de tenían vuelta, ya digamos, las comercializadoras tienen Sí. que salir a comprar, no tienen todos los granos, tienen que comprar. Digo, el mejor reflejo es que de 2.95 te vas a 3.50. Es más, cuando estaba el quiserismo, la soja estaba en 600 Sí, ni hablar. y el productor recibía 2.50. Hoy en Chicago está a 400 y recibe 350. Es el precio más alto de los últimos 25 años. Entonces, que los medios quieran sembrar Pará. discordia... No, los medios no, los productores y los No, bueno. representantes de las entidades agrícolas. Bueno, digamos, puede ser que algunos hayan tenido incentivos políticos para decir cosas que son falsas. Bueno, es decir, tío, es más, ¿querés tenerla al detalle? Invítalo a Juan Paso y te lo explica a la perfección. Te lo explica. ¿Y hacia adelante con el tema retenciones? La idea hacia adelante es siempre bajar impuestos. Mi idea es, pero de hecho, nosotros le hemos bajado 43 cargas al campo. Digo, tendría que buscar la lista. Digo, son 43 mejoras que se le dio de manera directa al campo. Es decir, con lo cual, yo odio las retenciones. Odio las retenciones. Pero siempre, ¿qué dije cómo voy a hacer para bajar los impuestos? Mira, hay dos impuestos en Argentina que son siniestros Sí. a nivel nacional. Ingresos brutos. No, eso es a nivel provincial. Y eso se tienen que hacer cargo los gobernadores. Que es muchísimo peor que las retenciones. O sea, digo, es peor que las retenciones de ingresos brutos. Pero no importa. Pero hay dos impuestos que son siniestros. Uno es el que originalmente se llama impuesto al cheque, cuando lo Sí. puso Cavallo, Sí, que era claro. supuestamente transitorio, ¿no? Y que hoy se llama impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ese es uno. Y el otro, que también es siniestro, son las retenciones. Nosotros, ¿qué dijimos? Que en la medida que la economía crezca y podamos sostener el equilibrio fiscal, vamos a bajar impuestos. Entonces vos me decís, ¿qué es lo primero que me tendrías que decir? ¿Lo hiciste? Sí, hubo impuestos, se bajaron las retenciones. ¿Sabés cuánto bajamos? 2,5 puntos del PBI. O sea, no es que no estamos... O sea, bajamos fuertemente el gasto público y además bajamos los Eso impuestos. es indiscutible, No, ¿eh? pero bueno, pero a ver, en nuestro plan fiscal... Pero para que yo te pregunté, No. ¿qué pasa hacia adelante? con Es lo que el te voy a tema? contestar ahora. En nuestro plan no te estoy fiscal, diciendo que no, lo no. bajaron. En nuestro plan fiscal, que está diseñado por el equipo de Toto Caputo, en una hipótesis que nosotros pudiéramos seguir esta dinámica hasta el 2031, ¿sí? Porque, digamos, o sea, planteas el escenario así. ¿Sabes cuánto les vamos a estar devolviendo a los argentinos en bajas de impuestos? 500.000 millones de dólares. O sea, más que lo que debemos hoy. Nosotros cuando llegamos había 450.000 millones de dólares de deuda consolidada entre Nación y Banco Central, Tesoro y Banco Central. Hoy hay 450.000. O sea, además en estos 20 meses pagamos deuda. Lo que te quiero decir es que de acá al futuro, de mantenerse la hipótesis base de crecimiento, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares. Mirá si estamos pensando seriamente en bajar los impuestos. Presidente, muchas gracias. No, por favor, gracias, Antonio. Gracias.